Bienvenidos, gracias por estar aquí. Este jueves es un gusto saludarlos desde la cálida Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Café Piar es un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de las relaciones públicas, la comunicación corporativa, un espacio donde comentamos libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionamos sobre los retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, aliado estratégico de Café Piar. Este jueves tengo un invitado especial. Además de ser un gran amigo, es un reconocido profesional. Les hablo de el magíster Juan Carlos Peña Gutiérrez. Es un profesional de amplia trayectoria que cuenta con una licenciatura en comunicación y una maestría en dirección de marketing. Además, es embajador NEO del Sistema Original de Comunicación Estratégica. Posee estudios de posgrado en áreas importantes como la educación superior, metodología de la investigación científica, imagen corporativa, producción audiovisual y producción de programas informativos para la radio. Su experiencia docente universitaria comenzó en el año 1991 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en instituciones universitarias como la Universidad Privada de Santa Cruz, la Universidad Privada Domingo Savio y la Universidad Evangélica Boliviana, y se fortaleció hasta enero del 2017. Desde ese mismo año se desempeña como jefe de la carrera de Comunicación Estratégica y Digital en la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, UTEPSA. Como consultor, ha trabajado en el área de diagnóstico y planeación de comunicación en diversas organizaciones y es un experto en gestión de prensa, imagen de marca, crisis comunicacional y en la gestión del área digital. Fue jefe del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y secretario general en la Universidad Evangélica Boliviana, UEB. Además, fue el primer director ejecutivo de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación, ABOX, y trabajó como coordinador para Bolivia del proyecto Comunicación para la Integración Andina de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX. También se desempeñó como director de comunicación de Proyecto Spring Bolivia, cofinanciado por la Unión Europea, con la colaboración de Dialogue on Innovative Higher Education Strategy, al Servicio Alemán del Intercambio Académico DAAD y la Conferencia de Rectores Alemanes en el marco del Programa Nacional de Multiplication Training de la Universidad de Alicante. Es también miembro del consorcio de proyecto Erasmus más Bravío de la Unión Europea para abordar desafíos de la Defensoría Universitaria en América Latina. Y por último, es coautor del libro Historia del Emprendimiento Cruceño y ha publicado varios artículos en revistas especializadas, lo que demuestra su compromiso y pasión por su profesión y su constante búsqueda del conocimiento y mejora en el campo. En definitiva, es un profesional altamente calificado y con una larga trayectoria en el mundo de la comunicación, lo que lo convierte en un valioso activo para cualquier organización que busque mejorar su imagen y su estrategia de comunicación. Y con él tengo el gusto de poder conversar hoy día sobre la gestión estratégica de la crisis, los desafíos y las tácticas que representa para los comunicadores corporativos. Muchas gracias, querido Juan Carlos, bienvenido a Café Piar. María de los Ángeles, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad que demasiado a chapa. Soy solamente un profesional y un amigo suyo y un amigo de todos. Y la verdad, contento de poder conversar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, ¿no? El tema de la comunicación estratégica, la producción audiovisual, lo que vos querrás conversar, podemos darle lengua, como se dice, y con mucho gusto poder compartir en nuestras opiniones y experiencias. Muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Yo honrada con presencia en Café Piar, justamente este espacio en el que nos encontramos los apasionados por la comunicación, por las relaciones públicas y podemos abordar tantos temas que nos ocupan en el día a día
y de alguna manera poder contribuir y ojalá inspirar a quienes nos siguen y nos acompañan, que son profesionales, que son colegas, amigos, que son estudiantes, ¿no? Y hoy justamente abordando esta temática que poco a poco va, conscientemente va volviéndose parte central de los escenarios en el ámbito académico, en las agencias consultoras, ¿no? La crisis, ¿no? Vivimos escenarios de crisis, es verdad, ¿no? Por donde miramos en Bolivia, en Latinoamérica y en el mundo entero, estamos viviendo entornos complejos, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría que a partir de ahí podamos analizar juntos y conversar cómo describe Juan Carlos Peña ese escenario actual que estamos viviendo, ¿no? Que viven las organizaciones. La macroestructura tiene problemas que aterrizan a las organizaciones y poco a poco van tomando nuevos escenarios hasta aterrizar en las familias, ¿cierto? ¿Cómo describimos esa situación y qué desafíos representa para nosotros, los comunicadores, los relacionistas públicos? Es que lamentablemente hoy nuestro mundo vive en crisis. Yo sé que vas a decir, pero toda la vida hemos vivido en crisis. Es verdad, pero hay ciclos de crisis mucho más agudas que otras, ¿no? Han habido ciclos de crisis con guerras mundiales, ¿no? La Primera, la Segunda Guerra Mundial, ciclos de crisis en donde ha habido menores situaciones relacionadas justamente con ellas, ¿no? En las épocas de paz, donde las crisis han sido un poco más, podríamos decir, tranquilas, entre comillas. Pero hoy, actualmente, nuestra sociedad vive en una crisis, en una policrisis, podríamos decir así, porque lamentablemente el ser humano, en todos estos años que hemos estado viviendo en la Tierra, no hemos aprendido nada. ¿Qué hemos aprendido con el COVID-19? Debíamos haber aprendido a ser más resilientes, debíamos haber aprendido a ser más pacientes, debimos haber aprendido a ser más entendedores del otro, debimos haber aprendido muchas cosas, pero lamentablemente no hemos aprendido nada. Y seguimos siendo esos seres humanos que muchas veces despreciamos a las otras personas y hacemos que esas personas se conviertan no en nuestros amigos, sino en nuestros rivales. Entonces, si vos te das cuenta, María de los Ángeles, la crisis comienza muchas veces desde la casa, ¿no? La crisis comienza desde la casa, comienza desde los hijos, comienza con los padres, luego se deriva en el colegio, que ya es una organización, la familia también ya es una organización, ¿no? Que tiene su jefe, que es el padre, ¿no? Y luego vamos al colegio, la universidad, comenzamos a trabajar en una empresa o en una organización y allí también vamos a observar distintas formas de llevar la vida y distintas formas de crisis. Actualmente hay diversos tipos de crisis y es importante poder enfrentarlas. El problema vital en una organización es que no se prepara para las crisis. Ese es uno de los problemas fundamentales. Lamentablemente una empresa muchas veces dice, no, vamos a pasar la crisis de una manera fácil, de una manera natural, veremos qué hacemos cuando llega, ¿no? Muchas empresas dicen eso, pero lamentablemente nosotros recién nos damos cuenta de una crisis cuando ya está en sí. Y no somos proactivos para poder decir, bueno, quizás de acá a 1, 2, 3 años vamos a tener este problema, esta dificultad, o quizás aquí a un mes o a 2 meses, o quizás nos puede pasar esta situación, ¿no? Y decimos, esperemos que nos llegue y recién vemos cómo podemos solucionar esa crisis. Entonces, uno de los problemas principales de las empresas es que no previene las crisis, no es proactiva con las crisis. Entonces, es importante y fundamental decir de que toda organización, toda empresa tiene que comenzar a planificar sus escenarios de crisis. Porque escuche, recién nomás yo estuve trabajando en un curso de gestión de crisis para educaciones, para instituciones de educación superior.
Y pueden decir, por ejemplo, todas las universidades son iguales. No, no todas las universidades son iguales. Son universidades, tienen el mismo servicio, pero no todas las universidades pueden tener las mismas crisis. Pueden haber parecido, quizás pueden haber crisis parecidas, pero cada empresa es un mundo distinto. Y es por eso de que cada uno de nosotros en las empresas que estemos, tenemos que comenzar a planificar qué podemos hacer cuando viene algo que, por ejemplo, una crisis importante, la afectación a la reputación de la empresa. Que algo sucede o que algo suceda y que se afecte su reputación, que se afecte su imagen, ¿cierto? Porque cuando viene una crisis, siempre viene a afectar la reputación. Aunque usted no lo crea, aunque crea que no, vamos a solucionar, vamos a hacerlo todo bien, todo va a quedar bien, siempre en algo hay la afectación de una reputación, o mejor dicho, de la reputación. Yo siempre pongo el ejemplo de esa persona que está quizás en una ventana en el 10º piso de un edificio y agarra una bolsa llena de plumas y la tira por la ventana, ¿no? Y las plumas comienzan a esparcirse por todas partes y la pregunta que nosotros le hacemos es, a ver, vaya y recoja cada una de las plumas por la ventana. No va a poder recoger todas. Es decir, por algún lado va a quedar una pluma dando vueltas, ¿no es cierto? Y es así, la afectación de la reputación es así. Por algún lado va a quedar la reputación lamentablemente afectada. Entonces, por ejemplo, la reputación es uno de los intangibles, podríamos decir, intangibles estratégicos de la empresa, igual que la imagen, al igual que la identidad corporativa, ¿no? Al igual que la responsabilidad social corporativa, no sé, otros intangibles que realmente son importantísimos a la hora de hablar de una empresa o de una organización. Entonces, en ese sentido, María de los Ángeles, yo creo que las empresas muchas veces tienen problemas y dificultades por no prever situaciones que les pueden venir en un futuro cercano o en un futuro lejano. Así es, y afectan esto que tanto les ha costado construir, ¿no? Esta reputación, esta imagen, que es tanto trabajo y tanto esfuerzo para que ante alguna situación que, como bien decías, puede ser fortuito, puede haber sucedido algo sin culpa y nos afecta y tenemos que reaccionar, pero también pueden haber situaciones que tal vez hicimos caso omiso o no quisimos ser aves de mal agüero al mencionarlas, al ponerlas sobre la mesa, y llega un momento en que nos pasan la factura, ¿no? Y se afecta justamente esto que hemos ido trabajando, tratando de consolidar en el tiempo. ¿Cuáles son los errores más comunes que puede cometer la empresa? Uno, tratar de pensar que nunca le va a suceder lo que le está pasando a la competencia, que me parecería una falta de sensibilidad, pero que puede suceder. El creer que estamos blindados con procesos y normas, incluso la norma ISO, la norma cual sea, sentir que nos puede blindar. ¿Cuáles pueden ser esos errores más comunes que cometen las organizaciones? Vos decías que algunas veces hay afectaciones fortuitas. Hasta esas afectaciones fortuitas se pueden prever y eso es importante. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Cuáles son los errores que tiene la empresa? Muchas veces el primer error que tiene una empresa es la excesiva confianza. Mm. La excesiva confianza en lo que es la empresa, en lo que es como empresa. No, yo soy así, yo soy una empresa muy, muy querida, yo soy una empresa que tiene muy buena imagen, yo soy una empresa que tiene un excelente producto, ¿no? Mi gestión de branding es buenísimo, ¿no? Entonces, una excesiva confianza dentro de lo que ella hace, muchas veces, valga la redundancia, hace de que lamentablemente no se tomen las previsiones necesarias para llegar a saber qué puede suceder en un futuro. Un jefe con excesiva confianza, personal que cree que la empresa es solamente el director de comunicación cuando hablamos de reputación o de imagen. Eh, Joan Costa, uno de los grandes teóricos de la comunicación,
decía que el director de comunicación es el guardián de la imagen, ¿no es cierto? Pero escuche, no es solamente el director de comunicación. El guardián de la imagen es todas las personas que trabajan en la compañía, todas las personas que trabajan en la compañía, ¿no? Y lamentablemente la gente cree que es o el jefe o el director de comunicación los únicos que tienen que trabajar en ese aspecto. No, 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 no. Somos todos. Somos todos en la empresa que tenemos nuestra misión de llevar a esa empresa con una proyección de imagen positiva, de llevar a esa empresa con una reputación positiva. Entonces es importante de que allí se dé, como se dice, el trabajo en equipo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el otro error que tienen las personas o las empresas? Justamente es el trabajo en equipo. En muchas empresas todavía los departamentos se consideran islas, islas flotantes, ¿no? No, ese es el departamento de contabilidad, no te metas con ellos. No, ese es el departamento de calidad, no te metas con ellos. No, 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 ese es el departamento de recursos humanos, no te metas con ellos. De ninguna manera. La empresa es un sistema. Entonces, al ser un sistema interdependiente, ¿no es cierto? Podemos ir entrelazándonos entre departamento y departamento. Cuando hablamos de sistema, podemos poner el sistema del cuerpo humano, porque nosotros somos un sistema, ¿no es cierto? Sistema nervioso, sistema digestivo, sistema circulatorio. Es decir, cada situación de nuestro cuerpo depende de otra. ¿Mm? Es decir, para vivir, nosotros dependemos de todas las partes del cuerpo. Lo mismo sucede en la empresa. Para que la empresa viva, ¿no? Nosotros necesitamos de cada parte de la empresa. Entonces, muchas veces en una empresa se cuecen habas en algunas partes, en algunos departamentos, en algunas direcciones, y no se dice nada. Se queda ahí, llega un momento que eso explota, no se prevén escenarios de crisis, ¿qué son los escenarios de crisis? Son decir, a ver, yo tengo mi empresa de, no sé, que produzco arroz. ¿Qué escenarios de crisis pueden haber? Pueden haber escenarios de crisis externos, ¿no? Con estas situaciones que estamos viviendo, por ejemplo, en este momento, ¿no? Temas económicos, temas políticos, etcétera, etcétera. O escenarios internos que son temas de nuestra propia organización. Entonces, esos escenarios se van previendo, ¿no? Se van viendo de qué manera pueden venir las crisis y obviamente proactivamente uno va observando y mirando de qué manera puede ir solucionando una crisis. Porque hay una metodología para solucionar una crisis. No es que se soluciona de aquí para acá o agarrándose de los pelos, de ninguna manera. Uno se debe sentar, uno debe prever, uno debe saber de qué manera poder alonear esa crisis a la parte positiva. Hoy en el tema de las redes sociales, por ejemplo, estamos en época de redes sociales y si vos te das cuenta, María de los Ángeles, a las empresas siempre hay un hater, ¿no? Que quiere colocarle alguna cosa, que quiere decirle algo, ¿no? Y eso se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Le dice alguna cosita y después responde el otro, y responde el otro, y responde el otro. Se vuelve una bola de nieve y en un momento determinado es una crisis que era algo que no era muy, no sé, que era muy desconocido para la gente y en un momento se vuelve una situación complicada para la empresa. Entonces, tenemos crisis en redes sociales. Ahora hay que saber cómo comunicar en redes sociales. Por eso es que cuando, bueno, en mi carrera no estoy haciendo promoción de la carrera, pero si uno va, por ejemplo, a un estudiante y me dice, ah, no, pero yo sé manejar mis redes sociales. Ah, claro, sabes manejar tus redes sociales, pero sabes, podés manejar las redes sociales de una empresa. Es muy distinto manejar tus redes sociales, porque vos las manejás con el criterio que querrás, pero es muy diferente, ¿no? Manejar las redes sociales de una empresa que tiene estatuto, que tiene visión, que tiene misión, que tiene valores, que tiene mil cosas, ¿no? El producto, el servicio. Entonces, mira qué interesante es, ¿no? Saber de que nosotros, los comunicólogos, tenemos la facilidad y tenemos la posibilidad, sobre todas las cosas, de poder apoyar y cooperar en este tema de las crisis, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, ya la gente se está dando cuenta qué importante es tener
un manual de crisis, qué importante es que las empresas puedan desarrollar situaciones de crisis y que obviamente uno pueda saber cómo pueda solucionarlas, etcétera, etcétera. Podríamos hablar todo el día sobre este tema de las crisis y cuáles son las dificultades, pero creo que te he dado quizás algún pantallazo de algunas situaciones relacionadas con el tema. Correcto, sí, sí, y estos errores que podemos cometer por exceso de confianza, falta de equipo, falta de compromiso, el asumir que la comunicación va a resolverlo todo, ¿no? El considerar que estamos blindados, que yo lo decía también, creo que son de los primeros errores que podemos identificar. Y retomando un poco lo que mencionabas, ¿no? El hecho de pensar de que la comunicación o el comunicador, que porque probablemente es el que a veces da la cara y tal vez el que emana la información, es el que tiene la responsabilidad sobre la crisis, y el equipo, todo, así como puede contribuir a que se genere la crisis, también puede contribuir a resolverlo y a contener la situación. Me lleva a preguntar y analizarnos, ¿no? ¿Qué tácticas de comunicación interna deberíamos utilizar y considerar en el escenario de crisis y que puedan ser las más efectivas? Y así también como qué tácticas pueden funcionarnos para nuestros stakeholders, ¿no? El público externo durante la crisis. En realidad existen muchas, te podría yo dar algunos ejemplos, pero es importante que el empresario que nos está viendo ahorita, que quizás dice, escucha, ¿cómo es esto? ¿Con qué se come? ¿No? Cada una de las empresas es distinta, es diferente y cada táctica es especial para cada empresa, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que tienen su comunicación interna muy débil, ¿no? Es decir, no hay una comunicación interna fluida. Quizás hay una comunicación externa muy fuerte, ¿no? Pero su comunicación interna muy débil. Entonces, por ejemplo, muchas empresas tienen inconvenientes y problemas en el tema interno y esos inconvenientes y problemas en el tema interno pueden tener una repercusión muy, pero muy fuerte en el tema externo. Te doy un ejemplo. Yo una vez fui a una institución de educación superior porque vi una publicidad de una maestría y fui a preguntar y cuando llegué, y mira qué suerte que me llevé justamente el arte del periódico hace algunos años, ¿no? Me lo llevé en el bolsillo. Y llego y pregunto, quisiera saber sobre esta maestría. Y la persona que me atendió me dice, ¿cuál maestría? Y yo le digo, pero es una maestría que han sacado en el periódico. ¿Cómo que es esa maestría? Bueno, lo saqué el arte y le dije, mire esta maestría. A ver, déjeme ver. No nos han pasado ninguna comunicación sobre este tema. Mira. Mm. Si te das cuenta, ahí nomás ya hay un error súper grave, ¿no es cierto?, de comunicación interna que puede repercutir, por ejemplo, en la venta de ese producto, ¿no? En la venta del producto de la maestría que estaban comercializando ellos, y la propia gente de esa institución, ¿no? No sabía qué era lo que iban a vender. Entonces, quizás sea un poco, vos me dirás ahorita, pero eso es demasiado, no sé, es un ejemplo demasiado craso, ¿no? Demasiado grosso el tema. Pero esas situaciones se dan. Suceden, sí, Esas situaciones se dan. así Y, es. y cuando, por ejemplo, la comunicación interna no funciona, podemos tener situaciones muy fuertes, ¿no? De crisis en el ámbito, no sé, social, político, etcétera, etcétera. Porque este tema de las crisis no solamente es en empresas privadas, también es en empresas públicas. Mm. Y yo creo que más es en empresas públicas, porque las empresas públicas están más expuestas, podríamos decir, ¿no? El funcionario público está más expuesto a esa situación. Entonces, cuando nosotros realmente entendemos lo que es el trabajo que se desarrolla en la comunicación de crisis o en la gestión de crisis, podemos darnos cuenta de que es todo un trabajo, que es toda una gestión que se debe hacer. Tácticas pueden haber muchísimas, como te dije hace un ratito, pero lo importante acá del caso es entender de que nosotros
Vamos a pasar en algún momento por alguna crisis, toda empresa va a pasar, pública, privada, y debemos estar preparados para ello. Si no estamos preparados para ello, creo que esa es una de las ideas fuerzas que quiero comentar desde el principio. La preparación. Si uno no está preparado, puede tener muchos problemas y dificultades a la hora de ser una empresa fuerte, de ser una empresa con una buena reputación, con una buena imagen y con características, obviamente, de que el público, el stakeholder, el público estratégico, como lo decimos nosotros, sea realmente el encargado de decir, esta empresa realmente considera todos los aspectos relacionados conmigo, ¿no? Y yo no voy a tener ningún problema con esa organización. Exactamente. Y esto que me parece importante que mencionabas, la desinformación que se puede dar dentro del público interno, así como para una venta, para concretar la venta de una oferta que estamos haciendo, también cuando ocurre una situación de crisis, abocarnos y enfocarnos en dar explicaciones hacia afuera y olvidándonos que al final por dentro están los embajadores de la marca, que a veces se enteran de la situación por lo que vieron en la televisión, por lo que vieron en las redes o por el comentario de los vecinos, y lejos de poder aclarar, ratificar o contener, apaciguar, digamos, con un poco de información, están sumándole a las especulaciones, ¿no? Así es, Entonces, en esta fase de preparación que mencionas y que haces tanto énfasis y que me parece que es correcto, el incluso identificar, ¿no? Cómo poder, qué mecanismo vamos a usar ante una crisis para informar, a través de qué medio y más o menos también el tenor de lo que puede ser, digamos, la información para no caer en demasiado sensacionalismo, así es, ni en hermetismo, porque todo comunica y ese es el problema a veces, ¿no? De que así es. todo ¿Sabes qué, comunica. María Lojana? Así rapidito, una Ujú, de las empresas más expuestas en estos temas de crisis son las aerolíneas, ¿no? Los accidentes, algunos que son fatales, otros que no son, ¿no? Otros que gracias a Dios solamente tiene heridos, otros que gracias a Dios no tiene heridos, que fue solamente un susto, ¿no? Otros que son fatales. Pero fíjate vos que hoy, en época de redes sociales, ya no se dice, no, vamos a esperar qué es lo que sucede, ¿no? Con una pequeña declaración y esperando de que vengan, por ejemplo, si es un accidente de aviación, que vengan los familiares y bueno, le daremos toda la información aquí. Mira, ya tenemos redes sociales. mm, Y cuando se cayó un avión o cuando hubo un accidente y todo lo demás, ¿qué es lo que más pide la población? ¿Qué es lo que más piden los parientes de los pasajeros que estaban en el vuelo? Información, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este proceso de información, existen distintas técnicas. Por ejemplo, vos me comentabas qué tácticas se podrían utilizar, y ya entrando más en este aspecto, y tácticas, por ejemplo, hoy los discursos de esperas ya no son para que la gente espere que venga la prensa y que me saque la foto y vamos a la conferencia de prensa. No, ya vos, cuando sucedió el hecho, en minutos tenés que estar con la información ya en la red social, ¿no es cierto? Es decir, hay un tiempo determinado, ¿no? Que se le da a la red social, ¿no? Para que uno pueda, en primer lugar, dar la información, luego dar una declaración corta, luego completar con una declaración que quizás podés hacerla en streaming, en vivo, a través de tus redes sociales. Y finalmente, en el minuto 90, podríamos decir como un partido de fútbol, ¿no? Ya dar tu conferencia de prensa con la prensa que pueda llegar al lugar donde vos estás haciendo una declaración o donde vos estás dando a conocer todo lo relacionado a ese hecho. Entonces, si te das cuenta, María Los Ángeles, hoy ya no es un juego este tema mm, de estar haciendo esperar esto, otro. No, la red te come, así la es. red social te come y peor si es que tenés algún problema, alguna dificultad, ha sucedido algún accidente,
ha tenido la culpa o no ha tenido la culpa, etcétera, etcétera. Y ojo, esto lo iba a decir más adelante, pero da la casualidad de este tema. Todo lo que nosotros decimos y manifestamos en una red social o hacia el periodismo o hacia el público, siempre debe ser con la verdad. La verdad por delante, siempre. Cuando nosotros mentimos, dice la que las mentiras tienen patas cortas, ¿no es cierto? Cuando nosotros mentimos, siempre va a haber alguien que va a descubrir la mentira. Entonces, en una empresa que tiene un problema o una dificultad, cuando ha cometido un error, es siempre bueno decir la verdad. Porque en primer lugar estás reconociendo tu error. Estás diciendo, nos pasó esto, fue un error, o fue un accidente, o fue algo que quizás no fue premeditado, ¿no? Como vos dijiste, fue algo eh, casual, ¿no? Coyuntural, ¿no? Entonces, date cuenta de que cuando nosotros declaramos tanto a la prensa como en redes sociales, siempre la verdad por delante. Es importante. Es una de las grandes, podríamos decir, de los grandes imperativos de una gestión de crisis, decir la verdad, ¿no? Decirlo. Aunque la verdad lamentablemente sea en contra tuya, ¿no? Vos diciendo la verdad, decís las cosas como deben de ser y decís qué es lo que podés cambiar, ¿no? En tu empresa, en tu organización, para que la situación obviamente mejore o para que no vuelva a pasar esa situación, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo esa parte de la gestión de crisis. Correcto, y eso me recuerda a Ivy Lee, ¿no? Ivy Lee, padre práctico de las relaciones públicas, cuando él decía, hay que decir primero los públicos deben ser informados. Segundo, hay que decir la verdad y si la verdad a contar no es buena, hay que trabajar para generar una nueva verdad buena, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos toca hacer después de que pasa el peor momento y que hoy por hoy además se ve agudizado por esto que mencionabas de las redes sociales, ¿no? Que nos ponen, nos acortan los plazos, los tiempos, así como también nos acercan a los públicos de alguna manera. Los plazos se van haciendo más cortos y además que en esto de que todos somos periodistas hoy por hoy, es increíble, sucede ¿Sí? algo y todo el mundo es periodista, todo el mundo hace videos, sube El videos, telefonito es el fundamental. telefonito. Exactamente, y los canales que los mismos medios ponen, los números de teléfono que ponen a disposición para ir alimentando con esta información a la que ellos no pueden llegar tal vez en ese momento, en ese tiempo real. Los periodistas ciudadanos comunes lo hacen, ¿no? Lo que nos pone en Sí, riesgos ante la demora en responder o ese hermetismo que podemos generar nosotros mismos y que nos puede jugar en contra, aún siendo víctimas de la situación, ¿no? así es, así es. Entonces, y así como las redes sociales que han sido un boom para esto, un acelerador, hoy hablamos también de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo crees tú que la tecnología, la inteligencia artificial va a influir en la gestión de crisis ahora mismo tal vez y en los próximos años? Ya está influyendo. Ya ahora vos podés hacer un análisis de sentimiento con una aplicación de inteligencia artificial que está sintiendo las redes sobre el tema. Ya vos en este momento podés saber qué están hablando de vos Mm, en las redes sociales. Ya ahora la inteligencia artificial puede predecir qué tipo de crisis podés tener, depende de cómo es tu estructura organizacional y depende de qué producto o servicio vendés, ¿no? Hoy la inteligencia artificial ya inclusive puede predecir de qué forma viene la crisis y de qué forma podés solucionar esa crisis y de qué forma esa crisis puede volver a sucederse a suceder, mejor dicho, de aquí a 5 años, 10 años, 20 años. Es decir, la inteligencia artificial, y siempre lo he dicho, es un apoyo para todos nosotros. Es un apoyo, mm, ¿no? No es lo que nos hace todo. así es. Por ejemplo, yo, gracias a Dios,
tengo la posibilidad de escribir bien, puedo redactar bien, puedo, no sé, eh, expresarme bien mediante la escritura, quizás también mediante el habla, no sé si algunos me hayan entendido todo lo que he hablado. Bueno, puedo hacerlo, digamos, ¿no? Y vos me digas, ¿y en qué entonces te va a mejorar la inteligencia artificial en eso? Porque mientras yo estoy haciendo, por ejemplo, otra cosa, puedo pedirle a la inteligencia artificial que me ayude a redactar tal otra cosa. Entonces, es una ayuda, es un apoyo, porque ya yo sé redactar, ya yo sé escribir, ¿no? Ya yo sé dónde colocar las tildes, dónde colocar el acento, ¿no? Colocar la coma, el punto y coma. Y mientras yo estoy haciendo otra cosa, la inteligencia artificial puede estar trabajando en esa parte. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes, ¿no? Ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Pero ojo, ustedes están aprendiendo. La inteligencia artificial es un apoyo grande para los profesionales en este momento. Para los estudiantes también. Pero escuchen, y esto también es importante. Una de las situaciones más importantes de un empresario cuando vos vas a pedir trabajo es el saber analizar algo. El saber analizar y a ver, ¿qué opina de tal cosa? Bueno, yo opino esto otro, esto otro. Ok, bien, usted opinó, usted analizó, usted sabe porque usted leyó, porque usted supo, porque usted le dijeron, leyó libros, leyó periódicos, leyó revistas, todo lo demás. Bueno, y lo hizo, digamos, porque usted tiene una capacidad de análisis. Esa capacidad de análisis es la que tiene que aprender el estudiante, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace el estudiante? Hace que la inteligencia artificial analice. O sea, te estoy dando un ejemplo, pareciera que me estoy yendo por las ramas, pero no me estoy yendo por las ramas. Estoy diciendo de que la inteligencia artificial nos puede colaborar en muchos aspectos de la gestión de la comunicación en la empresa, de la gestión de la imagen, de la reputación, pero ojo, el punto final lo pone el comunicólogo o el relacionista público. El punto final lo pone él, lo ponemos nosotros. Los que hacemos los análisis somos nosotros. La inteligencia artificial te puede ayudar, te puede dar una mano, pero el que finalmente concluye con el análisis sos vos o somos nosotros. Entonces, es importante la inteligencia artificial, pero la inteligencia humana es mucho más importante que la inteligencia artificial, porque nosotros ponemos el punto final a cada situación. Así es, y aparte, la vivencia, ¿no? Lo que se percibe por La fuera, experiencia, claro que sí. la experiencia, porque uno le va a dar el comando a la inteligencia artificial, pero también en esa capacidad de poder trasladar esta percepción y este diagnóstico que uno hace para que le pueda contribuir en algunos análisis, como probablemente hacen los estudiantes, nos puedan ayudar en esta aceleración de pasos de tiempo, sobre todo cuando hablamos de crisis donde tiempo está muy asociado a impacto, pero el poder tener este análisis previo que le consigna, lo tenemos que tener nosotros y para eso hay que tener un criterio que se lo tenemos que dar a ella. Y si no tenemos ese criterio, la inteligencia artificial también nos puede hacer algo que no nos sirva y que más bien nos haga daño, ¿no? Así es, así No, es, no hay es que cierto, confundirse en ese sentido, ¿no? así es. Ni endiosarla tampoco, ¿no? Eso es lo que yo también les digo siempre a los estudiantes, utilicémosla como lo que es una herramienta a nuestro servicio, ¿no? Es así. Ahora, esta realidad de inteligencia artificial, redes sociales, crisis a nivel global, político, social, económico, y las organizaciones que son parte del macrosistema, que esta interdependencia, lo que le pasa a la una nos afecta a la otra. Esta realidad en la que vivimos también hace que el comunicador no sea estático, ¿no? Ya casi cerrando esta pequeña charla, primera charla, me gustaría que tú me digas qué desafíos hay para la persona del comunicador hoy por hoy,
como persona, a nivel persona, así como Joan Costa en algún momento decía, hay un perfil humano para el DIRCOM y hay un perfil profesional. Esta situación que vivimos, este contexto Bani que vivimos, eh, ¿qué perfil humano requiere del comunicador, del relacionista público y qué perfil en lo profesional también, qué más nos exige la situación? Hoy la situación nos exige ser muy resilientes. Hoy la situación nos exige tener mucho pensamiento crítico, mucho pensamiento estratégico. La situación nos exige tener un bagaje de conocimientos importantes, técnicos, tener un perfil equilibrado, aunque mucha gente dice no hay hombre equilibrado, pero sí, 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 hay personas que son muy equilibradas, ¿cierto? Que pueden entender a otra persona y entenderse a sí mismos, ¿no? Hoy estamos en un mundo que se maneja muy rápido, estamos en un mundo en que uno hace una cosa, inmediatamente viene la otra y la otra y la otra. Y necesitamos en algún momento ese momento de reflexión, ese momento de parar y poder entender qué es lo que está sucediendo en mi empresa, en mi organización, qué es lo que está sucediendo conmigo, ¿no? ¿Cuál es mi pensamiento futuro? ¿Qué es lo que yo quiero hacia el futuro, hacia adelante, ¿no? ¿Qué nueva visión tengo? ¿No? ¿Hacia dónde quiero ir? Es importantísimo todo ello. Es decir, el ser humano y el comunicólogo, el relacionista público, debe ser una persona capaz de reinventarse día a día. Tenemos que reinventarnos día a día. Yo te podría decir que yo me he reinventado desde el Betamax, porque a mí me gusta mucho la producción audiovisual, ¿no? Desde el Betamax, ¿no? De la cinta abierta, ¿no? El VHS, el Lumatic, ¿no? La cinta de cine, luego el CD, ¿no? El disco de vinil, el cassette. Es decir, nosotros nos reinventamos día a día, María Los Ángeles, y a mí me encanta, por ejemplo, cuando viajo, comprarme libros. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué te compras tantos libros? Es importante estar siempre un paso adelante. Siempre es importante estar un paso adelante, escuchar qué es lo que dicen los demás. Y obviamente, en base a lo que dicen los demás, dice la palabra de Dios que retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no es cierto? Entonces, yo retengo lo bueno de los libros, desecho lo malo y hago mi propio análisis. Y entonces yo tengo una forma definitiva de ver la vida, tengo una forma definitiva de ver el tema, por ejemplo, académico, ¿no? El tema social, ¿no? El tema político, administrativo, etcétera, etcétera. Entonces es muy, pero muy importante para el comunicólogo entender qué es lo que pasa a su alrededor, leer, ¿no? Saber analizar los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La forma en que vamos a vivir en el futuro. Miren, ya no es una fantasía y ya no es una ciencia ficción, podríamos decir así, que lamentablemente en algún momento del tiempo va a llegar lo que se llama la singularidad tecnológica. ¿Y qué es la singularidad tecnológica? Es cuando la computadora, ese robot que nosotros vemos ahí al frente, va a ser más inteligente que nosotros. No es ciencia ficción, María Lorena. Ya está llegando. Asusta. Entonces tenemos que estar preparados. El ser humano tiene que estar preparado para todo ello. Y tiene que entender de que hoy el ser humano es mucho más importante que un trabajo, es mucho más importante que no sea una situación muy, muy, muy difícil, ¿no? Y eso es lo último que te quería comentar, que aquí cuando hablamos de crisis en una empresa, no estamos hablando de la crisis de una empresa, de los ladrillos de la crisis, ni del cemento que hace las paredes,
ni las maderas que hacen las sillas y las mesas. No, estamos hablando del ser humano. Así es. La crisis la hace el ser humano. Mm, Entonces nosotros debemos entender al otro ser humano. mm, Eso es lo que nosotros debemos tener. Es decir, el ser humano, sea gerente, CEO, presidente, relacionista público, comunicólogo, lo que sea, debe lo primero entender al otro ser humano. Si uno no lo entiende al otro ser humano, si uno no es resiliente, si uno no es paciente, si uno no es comprensivo, ¿no? Entonces voy a lo que dije al principio. ¿Qué hemos aprendido? mm, ¿Qué hemos aprendido? No hemos aprendido nada. mm, Si seguimos siendo personas que queremos solamente criticar, queremos solamente juzgar, queremos solamente hacer cosas que a nosotros nos parecen, porque nos parecen, ¿no? Y no somos personas, seres humanos con sentimientos, con compasión de otra persona. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? mm. Con el permiso que puedo dar, yo creo que es importante que siempre el hombre busque a Dios, que siempre es importante que el hombre busque a ese ser omnipotente que te va a dar la claridad Mm. meridiana de saber qué es lo que querés en la vida. Y perdonad que te haya tocado ese tema, yo sé que algunos son y no son creyentes o no creyentes, yo soy creyente, pero es importante que nosotros veamos eso, es decir, el fin fundamental de todas las cosas es que el hombre sea comprensivo con el hombre, sea una persona compasiva con el hombre y vea que las crisis, ¿no? Las puede manejar tomando en cuenta al otro, no tomando en cuenta como una empresa en sí, de qué es lo que pasó, me quedé sin plata, quebré, mi reputación. Es decir, la reputación de una empresa está relacionada con las personas que manejan esa empresa, ¿no? Porque si yo estoy en una empresa mal reputada, van a decir, ah, Juan Carlos Peña trabaja en esa empresa. Su reputación no es tan buena. ¿Ah? Mm. O si yo hablo, por ejemplo, de María de los Ángeles, que trabaja en X empresa, que tiene una muy buena reputación, yo voy a decir, María de los Ángeles, excelente empresa, María de los Ángeles trabaja ahí, yo la conozco, tiene una excelente reputación. Entonces, si te das cuenta, la relación de la empresa con el ser humano es fundamental, porque la empresa la hace el ser. Así es. Y me encanta poner énfasis en eso, ¿no? Yo siempre digo, más allá de una infraestructura, de una tecnología, somos personas trabajando para otras personas, ¿no? Sí, Frente a una crisis, si hay algo que valorar, que cuidar, que rescatar, son las personas, la vida y el ser humano, ese colaborador, esa persona, sea quien sea el rol que tenga. Y esto que me gusta mucho que mencionabas, pero que ese ser humano, en el que también hay que fomentar esta capacidad de autoanálisis, de reflexión, de pensamiento crítico y de sí, tener, despertar el deseo de estar un paso más adelante, ¿no? Creo que si no perdemos de vista eso, a veces nos automatizamos tanto, todo gira en torno a la tecnología y estamos dejando de lado lo que realmente nos hace diferentes, lo que nos pone en valor frente a una inteligencia artificial. Esto que creo yo nunca nada va a reemplazar, justamente es obra de Dios, el ser humano. Entonces, no tenemos que perder de vista eso y quienes estamos en el ámbito de la comunicación, menos tenemos que hacerlo, no nos podemos permitir. Muchas veces más bien hay que asesorar en ese sentido a los líderes que en algún momento se pueden enfrascar en términos económicos, en objetivos y miradas económicas, y nosotros mostrarles que detrás de ese resultado y ese objetivo económico que queremos alcanzar, el motor lo genera el ser humano, el colaborador, en todas sus dimensiones, y esa totalmente de acuerdo. valoración es lo que nos va a ayudar a lograr las metas, ¿no? O salir adelante frente a la Así es. situación que estemos, ¿no? Interesante, querido Juan Carlos. La verdad es que el tema es de largo aliento y a nosotros nos encanta conversar, así que yo estoy asumiendo y te quedo
en realidad muy agradecida, pero estoy asumiendo que esta es la primera de muchas charlas porque además contigo podemos hablar de diversidad de temas. Así que te agradezco porque hoy sé que hiciste un tiempo en tu agenda apretada y por la espontaneidad con la que nos cuentas, la sinceridad y nos hablas desde el corazón. Lo interesante de hablar con otro académico es eso, ¿no? Hay un poco de teoría, hay también la experiencia práctica, está la vivencia, pero está también la calidad humana. Te agradezco por transmitirnos también eso en este Café Piar. Muchísimas gracias. Gracias, María Los Ángeles, gracias por haberme invitado a esta entrevista. Estoy muy contento de haber conversado con vos. Y claro, con mucho gusto, en el momento que me convoques, voy a estar aquí presente para poder conversar de cualquier tema que vos pongas en la mesa. ¿Ah? Gracias, muy Muchas amable. gracias, gracias, gracias. Shalom. No. Y bueno, justamente hoy hemos estado hablando con el magíster Juan Carlos Peña Gutiérrez sobre la gestión estratégica de la crisis, los desafíos y las tácticas que tenemos que utilizar los comunicadores corporativos, relaciones públicas en este tema. Ya saben que si quieren conocer más de manera simple y clara sobre los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorsanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional y donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También les invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café PR en su versión nacional y en sus versiones internacionales, y a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. Y no queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público que sigue en Café PR Perú, Bolivia, Uruguay. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Hasta luego.